el momento de los saludos. Aquí estamos con Daniel Superviel, buen día. Muy buenos días para todos. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. Juan Gavito, ¿qué tal? Buen día, Emiliano y audiencia. Y Teresa Herrera, es la cuarta integrante de esta mesa, ya está llegando. Está al caer, como decían. Bueno, miren para arriba, no es para tanto, al revés. Más bien hay que mirar para abajo. ¿Se habrá trancado en el ascensor? No sé. Vamos con el primero de nuestros temas a pura política. El Senado dio vía libre ayer a la creación de una comisión investigadora que analizará la gestión de ANCAP entre los años 2000 y 2015. Dice la moción: habiendo recibido los informes de la comisión preinvestigadora que analizó la denuncia presentada sobre ANCAP, el Senado, de acuerdo a las potestades conferidas por el artículo 120 de la Constitución y sin que exista presunción alguna, designa una comisión investigadora de 7 miembros y con un plazo de 120 días que determinará si existieron o no irregularidades e ilicitudes en la gestión entre los años 2000 y 2015. Ese fue el texto que, al final de un largo debate, presentó el oficialismo y que fue aprobado por 21 votos en 31, con el apoyo del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Independiente. El Partido Nacional no apoyó esta propuesta porque pretendía que se aprobara otra presentada por sus legisladores que mencionaba la constatación de irregularidades en la gestión de ANCAP. Además, preveía la participación de 9 miembros y un plazo de trabajo que se extendería por 180 días. La sesión, que en principio se preveía solo como un trámite porque el Frente Amplio ya había anunciado su decisión de avalar la integración de la comisión, terminó durando más de 8 horas. Ocurrió porque al comienzo de la discusión parlamentaria, el oficialismo propuso que en lugar de una investigadora se conformara una comisión para recabar datos a efectos legislativos. Esa iniciativa estuvo fundada en el artículo 7 de la ley 16.698, que indica que la designación de este tipo de comisiones procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. Bueno, ese giro, esa novedad causó malestar en la oposición, dio lugar a una controversia fuerte, crispada, al final de la cual el Frente Amplio dejó sin efecto aquella idea y volvió a aceptar la integración de la investigadora, aunque con ese matiz que ya mencioné cuando leí la moción. Señores, los escucho. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Me pasó una anécdota ayer. Mientras me llamó Javier para decirme que estaba invitado para la tertulia de hoy, me metí en un lugar donde había un cocinero con unos mozos sacando unos vasos de agua mineral y Coca-Cola, y me escucharon hablar del tema que íbamos a hablar hoy. Entonces me dice, la única irregularidad que tienen que contestar es por qué tenemos la nafta más cara del continente, ¿no? O sea, entonces, cuando terminé de hablar con Javier, mientras el mozo me decía eso, yo salí y dije, pensar que nuestros parlamentarios estuvieron 8 horas discutiendo tecnicismos, si eran 8, si eran 9, si eran 10, si se ponía la palabra irregularidad, si no se ponía, cuando evidentemente la población no siguió ese debate. Dudo que al grueso, al 90% de la población le haya interesado ese debate, y dudo que al enterarse que existió un debate de 8 horas, digan, qué bien que están trabajando nuestros parlamentarios, ¿no? Acá el hecho es que hay un déficit impresionante, millonario en dólares, que el Frente Amplio está totalmente incómodo con esta investigadora y que el Partido Nacional, el nuevo Partido Nacional que surgió después de las nuevas elecciones, se plantó firme y por suerte vamos a investigar. Por suerte el ex senador Corseñac decía que no importaba los términos exactos que se utilizaron ayer en la resolución final, lo cierto es que se van a abrir las cosas y se va a investigar y vamos a ver qué pasó en ANCAP en estos años. Eso me parece importante. Gabriel. Bien, yo creo que este es un tema donde notoriamente hay como dos planos. Uno, la situación de la empresa, que es la principal empresa del Uruguay, no solo pública, sino en general. Es la principal de todas por su volumen de negocio, por su volumen de plata, por su peso. Y el otro, el debate político que hay en torno a esto. Y claramente ayer se volvió a expresar diferentes estrategias, incluido dentro de la propia oposición y también dentro del Frente Amplio, ¿no? Diferentes posiciones sobre este tema. Yo creo que está bueno que se haga esta discusión, que se discuta todo con una salvedad.
la mayoría de los temas que van a ser motivo de la investigadora ya fueron largamente debatidos en el Parlamento 1000 veces, en los medios de comunicación. No ha habido ningún elemento nuevo. Esperemos que en la investigadora se presente alguno si es que hay. Podemos repasar los famosos 12 puntos de Delgado y de Álvaro Delgado, que fue uno de quienes trabajó y planteó con más fuerza esto. El tema del déficit también es un tema que ha sido debatido y que tiene que ver incluso con un conjunto de inversiones que se han hecho en estos años muy importantes, que obviamente se van a amortizar en un periodo, pero es 10 años, una fábrica por año ha puesto ANCAP, tiene 10 fábricas nuevas, con una inversión que nunca se había hecho. Y me parece que está bueno que se vaya a la discusión. Efectivamente creo que a veces estos debates políticos parlamentarios por los detalles, que en definitiva desde el punto de vista político no son tan detalles, ¿no? Porque había un planteo del Frente Amplio que no quería que se estableciera la idea de que había irregularidades, y había una intención de la oposición de decir que sí, que se van a investigar las irregularidades. En el fondo era ese el debate. Sí, pero un debate me parece que se abrió. Un debate que se puso muy, pero muy susceptible. Yo creo que utilizaba ese término hoy más temprano cuando entrevistaba al senador Marcos Otegui, ¿no? Había como una hipersensibilidad en torno a qué palabra sí, qué palabra no. Lo digo porque las comisiones investigadoras previstas en el artículo 6º, reguladas por el artículo 6º de la ley 16.698, dice: su designación solo procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Exacto. No quiere decir que tenga que haberse comprobado irregularidades o ilicitudes, ni que se esté aceptando que hubo irregularidades o ilicitudes. Lo que requiere la ley es que se haya denunciado con fundamento irregularidades o ilicitudes, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es que algo se denuncie, otra cosa es que se haya probado. Para probar o no es que después viene la investigación. Pero bueno, esa fue una parte del debate de ayer. Juan. Sí, hablando como ciudadano, es decir, como consumidor de ANCAP, como contribuyente, como padre de familia, a mí me dejó una sensación contradictoria o agridulce. Digo, lo positivo es que efectivamente todo lo que tienda a arrojar luz sobre qué es lo que pasa con las cosas públicas, y no solo nuestro dinero, sino en general las decisiones, eso es bueno, y que por primera vez en 10 años esto vaya a ocurrir, creo que es un hecho positivo, reitero. Lo negativo es lo que ustedes venían comentando, es decir, yo creo que no daba para 8 ni 9 horas de discusión el poner en marcha esa comisión, porque veamos, el hecho de que se diga que la comisión podría haber sido nombrada con fines legislativos. Bueno, está en la esencia de que es permanente en el Parlamento el deber de estar atento a las situaciones que requieran modificaciones legislativas. Es decir, que aunque la comisión fuera designada con otra finalidad, si de sus conclusiones surgen ajustes que hacer en la legislación, por supuesto que lo debe hacer el Parlamento, y eso no sería un obstáculo. El Frente Amplio quería ir por ese tipo de comisiones, sí, justamente por lo que dice la ley, porque la ley 16.698, en su artículo 7º, sí, cuando habla de esas otras comisiones, las comisiones para suministrar datos con fines legislativos, dice: su designación procede cuando en las situaciones o asuntos a investigar no se presuma la existencia de irregularidades o ilicitudes. O sea que, si se creaba una comisión de estas del artículo 7º, por lo que dice la propia ley, quedaba establecido ayer que no se estaba presumiendo la existencia de irregularidades o ilicitudes. Pero por eso digo, eso es estar en la chiquita para mí, bueno, porque una cosa aunque hubiese sido una comisión con fines legislativos, alguien puede dudar que si en el transcurso de la misma surgieran irregularidades, iba a estar vedado el que se transformara en comisión investigadora, o que, como ya ocurrió en el caso Pluna, un grupo de legisladores fuera e hiciera una denuncia penal directamente en la justicia. Entonces creo que no da para eso. Y lo mismo con relación a la presunción a priori de si hay gravedad o no en las acusaciones o en las imputaciones.
es de esencia de todo proceso que empieza que a priori no hay que emitir juicios, es decir, porque de lo contrario estamos en un prejuicio. Entonces creo que haberse enfrascado en eso, creo que le baja el nivel al debate parlamentario y a la propia función legislativa. Y el debate termina con una especie de paradoja, ¿no? Porque se vota la comisión investigadora, pero no la vota quien pidió la comisión investigadora. ¿Y por qué no la vota el Partido Nacional? Y bueno, porque como leí yo en el texto, hay una frasecita metida que dice, de acuerdo a las potestades conferidas por el artículo 120 de Constitución, y sin que exista presunción alguna, designa una comisión investigadora. Y el Partido Nacional dice, no, yo no puedo aceptar eso, porque para mí hay presunción de irregularidades, ¿no? Pero yo creo que la esencia de la investigación implica que en el transcurso de la misma, si no había presunción y luego aparece evidencia, bueno, lástima para ANCAP y bienvenido para los que la propusieron. Y si es a la inversa, lástima para los que la propusieron y bienvenido para ANCAP. Pero digo, es muy curioso, sí, ¿no? Chicanas es realmente un tema... Chicanas y engañifas. Chicanas y engañifas. O suerte de engañifas, porque vieron que Larrañaga utiliza esa variante, ¿no? Esto es una suerte de engañifa. Teresa, ahora que estás, te escuchamos. Ahora que estoy, disculpas, pero bueno, sería largo, así que ahora no es el tema. Vamos al punto. A mí me parece que yo manifestaba ayer cuando estábamos en el intercambio en torno a, bueno, qué temas tratar hoy, manifestaba mi preocupación por la argentinización de la discusión política en el Uruguay. Cuando digo argentinización de la discusión política en Uruguay, me refiero a esa cosa de la chicana, la chicanita, hasta la falta de respeto en muchos casos, el insulto, ¿no? La grosería. Y parecía, ayer, a mí toda esta discusión en el Parlamento me pareció eso, ¿no? Me pareció que gastaron 8 horas del dinero de todos nosotros, y bastante fuerte que les pagamos, como para estar discutiendo, no sé, me parece como, ¿qué podría decir? No quiero usar la palabra minucia, pero casi, porque de todos modos la comisión va a funcionar, como decía recién Juan, si la comisión encuentra mérito va a tener que decirlo, y si no lo dicen todos, irán algunos a la justicia a decir hubo delito o presumo que hubo delito, ¿no? Porque después de todo es la justicia la única que puede decir si hubo o no hubo. Entonces, a mí me parece que si se había prefijado que iba a haber una comisión investigadora, si ya eso estaba discutido, si parecía que lo único que faltaba era, qué cantidad de gente y cuánto tiempo, 8 horas discutiendo eso, me parece, insisto, en un momento donde hay que discutir el presupuesto, donde hay cosas muchísimo más, de fondo que discutir. Yo no estoy diciendo que el problema de ANCAP no sea de fondo, entendámonos. Lo que estoy diciendo es la forma, que me molesta la forma como se procesó todo. Si me permitís una interrupción, a todos, se me molestan todos. Uno a priori... Que quede claro, a Teresa le molestan todos. Todos, sin excepción. Uno a priori de buena fe cree que todo esto se hace para mejorar, es decir, para que una vez identificadas las irregularidades, si las hay, se adopten medidas para que no vuelvan a ocurrir y que las cosas ocurran cada vez mejor. Pero si en esta etapa aparece este bloqueo, esta falta de consenso en lo elemental, uno no tiene más remedio que ser pesimista en cuanto a que en etapas ulteriores se puedan encontrar consensos. Sí, lo de ayer es un mal precedente. Da la sensación de que el trabajo en comisión va a estar bravísimo, ¿no? Va a estar bravísimo. Va a estar empantanado, discutidísimo, ¿no? No sé si va a haber espíritu, efectivamente, de trabajar. Y bueno, se llega con los tapones de punta, ¿no? Los tapones afilados. Hubo un slogan hace unos años, se mueve ANCAP, se mueve el país, el que todos recordamos. Entonces, ¿por qué es importante estar al frente y atentos a lo que pase en esa comisión investigadora? En estos días se quiso instalar en la discusión pública, en el debate de este tema, que lo que estaba en el fondo era la visión que tenían diferentes sectores políticos de las empresas públicas en el Uruguay, ¿no? Partiendo de la base de que los que no están en el gobierno tienen una visión más liberal de achique del Estado, y que los que están en el gobierno tienen una visión más de un Estado más expansivo y más presente en la vida de los uruguayos.
Como diciendo, bueno, los que están en la oposición tienen una visión del Estado mala, corrupta, fea, que va para todos lados. Pero si nos retrotraemos a lo que ha sucedido en Brasil con Petrobras, fue el Estado el que manejaba Petrobras y fue desde el Estado que se elaboró una de las cadenas de corrupción más grandes de la historia de Latinoamérica, que salpicó al Partido de los Trabajadores por donde se lo mire. Entonces, creo que es bueno para todo el sistema político y para Uruguay que se yergue como una, por suerte aún, como una isla de republicanismo y de buen debate democrático, que se llegue hasta el fondo de la discusión y que esta comisión investigadora laude el tema a ver si hubo irregularidades como denuncia el Partido Nacional o si fue todo un cuento de hadas de Caperucita Roja donde todas las inversiones que se investigan fueron bien hechas, no pasó nada. Entonces creo que esto sana a todos. Ahora, si como dijo el expresidente Mujica ayer en Canal 12, esto no se va a llegar a la verdad, ahora esto ya es un tema político, bueno, si el propio expresidente Mujica dice eso, ¿en dónde estamos parados los ciudadanos que queremos saber exactamente qué pasó? Volvemos contigo, Gabriel. Pues yo creo que los tapones de punta con ANCAP no son de anoche, ¿no? Son de hace por lo menos 10 años. O sea, ha sido sistemáticamente, pero yo no le quito derecho a la oposición a cuestionar, pero digo, ha sido sistemáticamente cuestionada cada cosa que se ha hecho en la inversión. De hecho, arrancamos, sí hay 2 proyectos claramente, acá hubo un referéndum sobre el tema ANCAP, para hacer asociaciones del tipo que las que tiene Petrobras, que es mixta, no es estatal, y que los que proponíamos que no pasara, ganamos. Incluso hubo sectores del Frente Amplio que apoyaron eso. Ahora Michelini está en el Frente Amplio, apoyaba la posición contraria, Astori apoyaba la posición contraria, Sereni apoyaba la posición contraria. Entonces hay una discusión de fondo sobre eso en la que se alinearon 2 posturas muy claras. Y yo no digo que esto esté reflejado en cada cosa de ANCAP, porque no quiere decir que cada cosa que se haga esté bien, pero objetivamente hay una visión sobre eso, y vuelvo a decirlo, estos temas no es que hayan estado con un velo de secreto y que no se hayan discutido. Ha habido decenas de investigaciones administrativas de ANCAP, ha habido decenas de comparecencias del directorio de ANCAP y de los distintos ministros de Industria en el Parlamento, y hay una visión distinta sobre el asunto. Y eso obviamente se va a expresar en la comisión investigadora, porque está claro que más allá que yo comparto con Juan de que no debe haber presunciones, hay un sector de la oposición que cree que hubo irregularidades y que fue un desastre la gestión de ANCAP, y hay un sector del oficialismo y de la situación política que creemos que fue una muy buena gestión y que no hay ninguna irregularidad. Entonces, si se van a proponer algunas cosas, hasta ahora se han planteado muchas cosas, yo no creo que se haya aprobado ninguna irregularidad, hay gente que sí lo cree, y ese escenario va a seguir, mágicamente por generar una comisión investigadora no va a cambiar. Hablando de tapones de punta, hay otro antecedente en torno a ANCAP. La discusión que hubo en el Parlamento, con comisión investigadora incluida, a propósito de los negocios de ANCAP en Argentina, sí, ¿no? Sí. Y eso fue antes de los gobiernos de Frente Amplio. Que llegó la voz cantante. Sí. A mí me gustaría dedicarle unos segundos, aunque más no fuera, a los temas más de fondo, más que al episodio de ayer. Pero antes, lo de irregularidad es un concepto muy amplio. Hablamos la otra vez. Yo creo que lo que podría hablarse es ilicitud o no ilicitud, pero aún dentro de la ilicitud puede haber irregularidad desde el punto de vista de la inconveniencia de los negocios, o sea, de los perjuicios para ANCAP misma y para toda la sociedad. Y eso sí es lo que a priori me parece que es bastante evidente. Pero yo creo que debería ponerse énfasis en varias cuestiones. Primero, el rol del Tribunal de Cuentas de la República, es decir, ahí el país tiene que hacer algo. No puede ser que acá, cuando antes la excepción era reiterar el gasto y hacer una operación observada por el Tribunal de Cuentas, ahora lo normal es reiterar el gasto y a nadie se le importa nada que el Tribunal de la República, que está específicamente designado para decir si algo está bien hecho o mal hecho, resulta que no se le da corte. Eso es algo horrible. Segundo, el tema de la especialización de los entes. Los entes no pueden hacer cualquier cosa, sino aquello que específicamente está en su carta orgánica. Entonces, esa tendencia a la ramificación y a encarar cualquier cosa porque a un director o a un directorio le parece bien o socialmente de recibo o porque quiere quedar bien en determinada zona, eso se tiene que terminar, porque eso está en contra de la esencia. Es la peor forma de defender un ente, para los que dicen defenderlo, es hacer que se licúe
eficiencia. Y lo tercero es esta tendencia a crear sociedades anónimas o participar en sociedades anónimas, porque de esa forma evaden a todos los controles del derecho público, y es también una gran contradicción de los que dicen querer defender los entes del Estado, porque en definitiva es como ir a lo privado, porque no pueden hacerlo debido dentro del ámbito público, y entonces con la plata de todos nosotros se juega a los empresarios, y yo creo que ninguno de los señores que tomaron decisiones ahí con su propio dinero tomarían las que tomaron. ¿Cómo vieron ayer la situación que se dio dentro de la oposición? Por ejemplo, el enfrentamiento entre Pedro Bordaberry y el Partido Nacional. El hecho de que Pedro Bordaberry al final haya sido quien propició la fórmula que permitió que el Frente Amplio votara una comisión investigadora, el texto, la variante de texto que se terminó sacando. Ay, yo creo que ahí se estaban cobrando viejas cuentas, ¿no? Sí, yo me acordé incluso de cuando Bordaberry retiró a los directores de los entes hace años, y los del Partido Nacional sí permanecieron adentro de los entes, ¿no? Es decir, me parece como que de alguna manera lo que estaban haciendo era decir, bueno, usted incluso lo dijo Bordaberry en algún momento del debate, ¿no? Bueno, que se rasgan las vestiduras los blancos, y resulta que votaban, decían, no tengo suficiente información, pero en lugar de votar en contra, votaban lo mismo. Entonces, a mí me parece que ahí hubo una pasada de facturas. Sí, Pedro Bordaberry empezó proponiendo que la comisión no investigara solo la actuación, digamos, de las autoridades del oficialismo en ANCAP, sino también cómo se habían comportado los directores representantes de la oposición. De la oposición, exactamente. Y ahí me parece que lo que se hizo fue pasar viejas cuentas, ¿no? Es decir, bueno, a ver, este es el momento, esta es la oportunidad que tengo, como para decir, bueno, todo esto que me parece a mí que Partido Colorado que estuvo mal, o sector de Bordaberry que estuvo mal, vamos a tratar de ahora meterlo dentro de este proceso, ¿no? Es decir, a mí me parece que todo el mundo trató de echar agua para reivindicó además investigaciones parlamentarias sobre ANCAP que había promovido su sector con López Pasquet, etcétera. No funcionaron y que nunca fueron aceptadas. Yo quería hacer una acotación a lo que decía Juan del Tribunal de Cuentas y todo el tema de los cambios de corsé legal dentro de las empresas públicas, ¿no? A mí realmente me parece, puedo estar equivocada, pero me parece que hay como un cierto consenso en torno a que, bueno, que el TOCAF, que las cláusulas del proceso dentro de las empresas, de todo lo demás, que todo eso es un corsé, ¿no? Por eso dije cambio de corsé. Todo eso es un corsé que no nos deja respirar muy bien. Entonces buscamos, o salimos creando la sociedad anónima, o le contestamos al Tribunal de Cuentas que reiteramos el gasto si le gusta bien y si no también. Y a mí me parece que no sería mucho mejor hincarle el diente al procedimiento estatal. Yo estoy de acuerdo con que hay procedimientos estatales delirantes. Y cuando digo delirantes me refiero a que se supone que tenemos hasta un premio de gobierno electrónico, y yo desafío a alguien, salvo honrosas excepciones, que vaya a hacer un trámite de cualquier cosa en este país y no tenga que ir cargado de papeles igual que antes. O sea, está así el expediente electrónico dentro de la computadora, pero también están todos los papeles. Entonces, me parece que la clase política está discutiendo por el costado y no está discutiendo en el fondo de lo que es esta cuestión. Y ahí también, insisto, hoy viene muy mala, le corresponde a todos, todos le puede caer el sallo, no solo porque esto lo venimos discutiendo incluso desde antes de los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? 30 segundos sobre eso, con lo que coincido, pero entre tanto tengamos la Constitución que dice lo que dice y las leyes que dicen lo que dicen. El tribunal, por algo acá no se llama Contraloría como en otros lados, sino que se llama tribunal, con toda la carga que esa acepción idiomática implica. Es como que lauda y dice, eso está mal, y resulta que el tribunal dijo que está mal y el ente dice que está bien y vamos arriba. No puede ser eso. Sí, y hay otro ángulo que no ha salido acá. Hay dos nombres que tienen que aparecer en esta discusión, que son el nombre del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y el del vicepresidente de la República, Raúl Sendic. Evidentemente esto es política y acá estamos jugando el partido político de alto nivel. Incluso el posicionamiento que tú preguntabas, Emiliano, de Bordaberry ayer tiene claramente una intencionalidad evidentemente política de posicionamiento, de desperfilarse de lo que es el sector del Partido Nacional, que llevó adelante esta buena iniciativa que termina provocando la investigadora. Pero ¿por qué Martínez y Sendic? Si la gestión de ANCAP después de la comisión investigadora resulta
que evidentemente hay irregularidades. Ahora, yo no entiendo cómo dicen que no quieren poner que hay irregularidades si no se investigó. Las irregularidades por ahí pueden aparecer después de una buena investigación. Claro. Eso es medio curioso. Bueno, entonces, si Martínez y Sendik, precandidatos no oficiales, delfines, naturales, claro, para la próxima contienda electoral de 2019, estuvieron al frente de un ente monopólico que maneja millones de dólares, que mueve el país, como dice el eslogan, y que fueron gestiones malas, me parece hasta políticamente sano que se discuta con nombre y apellido las gestiones de estos dos señores. Entonces, sinceremos, creo que estamos llegando a un momento de sinceramiento. Tú lo planteas en términos menos apasionados, digamos. No es que esto sea una campaña o una operación en contra de Daniel Martínez y Raúl Sendik, sino que a ti te parece que el Parlamento corresponde que investigue esas gestiones para que quede claro ante la gente cómo han sido gobernando estas figuras. Las dos cosas. Una cosa así. No, las dos cosas. No, porque desde el Frente Amplio y sobre todo desde el Compromiso Frente Amplio te entienden que acá el Partido Nacional lo que quiere es destruir a Sendik, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero una persona no destruye a otra porque sí. O sea, por tus actos hablarán por vos. Entonces, bueno, creo que hace bien. Sí. Dale, Gabriel, cerramos contigo. Bien, yo brevemente reitero una cosa. Todos estos temas han sido enormemente discutidos. Yo recuerdo el episodio del día de octubre cuando Bordaberry va a adherir la noche de la elección a la candidatura de la calle Pou y le dice la famosa frase de vamos a hacer mierda a Tabaré Vázquez, y era con ANCAP. O sea, no es que estemos hablando de cosas que estén en el... y que salió en todos lados y que era el punto de cola cuando se nombró a Sendik vicepresidente. Hubo declaraciones de prensa de dirigentes blanco y colorado diciendo es el talón de Aquiles del Frente Amplio por el desastre de ANCAP. Entonces, y eso es así. Entonces, hay una posición de los dos lados. Hay gente que ya dice que hay irregularidades, aunque todavía no las ha podido probar y ha tenido todos los medios y todas las discusiones para denunciar lo que se le ocurrió durante años, ¿no? Y del otro lado hay quienes creemos que no hubo irregularidades, y eso no le va a cambiar mágicamente la comisión investigadora. Y termino. Me parece que Bordaberry, con total licitud política, está intentando encontrar un espacio para respirar, porque realmente salió muy golpeado de las elecciones, muy golpeado como partido y dentro del partido. Y claro, si queda supeditado al protagonismo del Partido Nacional en el único tema de agenda que la oposición logra instalar, es pobre, está en una situación muy complicada, ¿no? Pero claro, eso tuvo su incidencia en el propio trámite del debate ayer. Sin duda. Por ejemplo, el senador Carlos Cami, de Alianza Nacional, y que integró el directorio de ANCAP hace poco, Y que se excluyó ayer. intervino de algún modo para explicar de qué manera se había comportado. Quedó, entre comillas, interpelado por Pedro Bordaberry y dio sus explicaciones, dio una primera respuesta a propósito de qué manera había actuado como integrante del directorio de ANCAP. A ver, dos comentarios de los muchos que llegan desde la audiencia. Uno, el de Juan José, que dice: yo vivo en Brasil. En la mañana me informo sobre Uruguay y en la tarde me informo sobre Brasil. Y entonces aclaro, Petrobras cotiza en la bolsa. Petrobras es dirigida por el Estado brasileño. Los directores son nombrados en el Poder Ejecutivo. Y después, la investigación sobre Petrobras la comenzó el Ministerio Público y la Policía Federal, no la clase política, a la que por supuesto no les interesaba en absoluto, ya que están todos muy comprometidos, dice Juan José. Y después aparece el mensaje de Diego, que dice: a los parlamentarios uruguayos poco les importa si hubo irregularidades o no, solo les importa si esa investigadora les hace ganar o perder votos, según del lado demostrador donde se encuentren en este momento. Así ha sido hasta ahora y así seguirá siendo, no lo ve quien no quiere verlo.